Continuando con nuestra programación, en este tercer día de nuestra Semana de Innovación, tendremos la conferencia Derechos de Acceso a la Información Pública. Esta conferencia está a cargo de la doctora Marcela Camacho, asesora de la Dirección del Archivo General de la Nación. La doctora Marcela Camacho, profesional en sistemas de información, documentación, bibliotecóloga y archivista de la Universidad de La Salle, con maestría en investigación en documentación de la Universidad Carlos III de Madrid, España, con más de 10 años de experiencia en gestión documental y política archivística. Como les decía, actualmente ejerce como asesora para la dirección del Archivo General de la Nación. Los dejo con la doctora Marcela Camacho, la conferencia Derechos de Acceso a la Información Pública. Doctora Marcela. ¿Listo? Muy buenas tardes. Imagínense lo que significa poder lograr la atención de todos ustedes después del almuerzo. Espero que hayan tomado el tinto. ¿Se tomaron el tinto? Bueno, eso nos ayuda. Entonces, durante el camino vamos a ir haciendo un par de preguntas solamente para ver cómo estamos en esto de hacer acceso a la información y de creernos el derecho que tenemos como ciudadanos. Entonces, espero la participación de los que ahorita están, de los que van llegando para que se animen a levantar la mano. Igual no estamos en inspección ni vigilancia, aquí no hay sanción, o sea que siéntanse en libertad de levantar la mano. ¿Qué vamos a ver? Lo vamos a poner en 6 puntos. ¿Qué es la información pública? El derecho fundamental. ¿Puedo renunciar o no a este derecho fundamental? ¿A qué tengo derecho? ¿Cuál es el propósito de los archivos en el acceso a la información? Y cerramos con unas conclusiones. Derecho fundamental. ¿Por qué es un derecho fundamental? Como lo de muy tradicional, ¿no? De wiki, pero es de lo más natural. Usted entra a Google y mira, porque a Google le termina preguntando todo, ¿no? Es como el sabio. Los derechos fundamentales son aquellos inherentes al ser humano. Pertenecen a toda persona en razón de la dignidad. ¿Qué significa? Que no importa qué característica tengo, ni de género, ni de edad, ni de ideología política, no importa. Simplemente es inherente. Tengo el derecho a opinar, a expresarme libremente. Y en la Constitución política, bueno, ya lo vamos a ver, el acceso a la información es un bien público. El acceso a la información pública es un bien público. Pareciera redundante, pero todo lo que hacemos en el Estado, que está pagado con los impuestos, que se soporta con los impuestos de nuestros ciudadanos y que nuestra misión es servirle a nuestra ciudadanía, pues de entrada es público. Entonces, ¿por qué a veces terminamos diciendo, ¿para qué lo quiere? ¿Por qué lo necesita? El derecho fundamental, fuera de que es para todo el mundo y en cualquier característica, usted no tiene que dar justificación alguna. Pero ahora va. ¿Usted en algún momento ha tenido que hacer una consulta a una entidad pública y le han dicho, espere un momentico, le consulto a mi jefe? ¿Sí? ¿Quiénes sí? Poquitos. Los demás no han hecho consultas. O les han dicho, ¿por qué no mejor lo coloca por escrito y dice para qué lo necesita y en 15 días le contamos si podemos darle la información o no? ¿Les ha pasado? Y solamente bajo las restricciones que más adelante vamos a ver, se puede negar ese derecho. Es inherente. Bien, un poco de legislación, muy rápido. ¿De dónde viene? Nace con la Declaración de los Derechos Humanos, es el artículo 19, y es el derecho a la opinión o a la libre expresión. Generalmente se lo escuchamos más a los periodistas. Entonces los periodistas aclaman que en derecho a su libre expresión pueden opinar en cualquier columna de forma libre. Pero los demás ciudadanos pareciera que como colectivo imaginario nos hemos cohibido de expresarnos.
y opinamos detrás de lo que pasa en un noticiero o de la noticia que escuchamos, pero no salimos públicamente como colectivo a solicitar información. Es más, aún parece que tuviéramos mentalmente como la restricción individual de decirle a una entidad, yo quiero saber cómo está haciendo usted participación ciudadana, cómo está influyendo usted en los objetivos de desarrollo sostenible. Hacerles preguntas a la administración, terminamos dejando que o solamente los periodistas o los políticos hagan la tarea. Pero todos tenemos esa posibilidad de preguntar libremente y que no se nos bloquee el acceso. También está en la Constitución Política de Colombia y simplemente retoma lo que dicen los derechos humanos de acceso de tener libre expresión y aparece en nuestra Ley General de Archivos. Y la ley dice que todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos de archivo y a que se les genere copia, siempre y cuando no haya algunas restricciones. Pero ya tenemos catalogadas cuáles son esas restricciones. Y aparece después la ley estatutaria, la 1712 del 2014, que es la ley de transparencia y acceso a la información. Es probable que usted ya lo sepa de cómo nació esta ley, pero esta ley no, pues para aquellos que hasta ahora se están familiarizando, quiero contarles que la ley de acceso a la información no salió porque el Estado decidió crear una ley de acceso a la información. Fue un tema de los ciudadanos para los ciudadanos. Entonces hubo un colectivo de personas interesadas a través de Red para Todos, Transparencia por Colombia, Red Más, bueno, hubo un colectivo de ciudadanos que movilizaron el desarrollo de la ley. Y ya cuando iba avanzado, entonces el gobierno apoyó y se promulgó. Y posterior a esa ley, hay decretos que la reglamentan y hay una resolución que saca el MINTIC. No voy a entrar en el detalle de la norma porque creo que es suficiente con que las tengan y las puedan consultar posterior. Entonces lo que nos damos cuenta con esto es que el derecho al saber, voy a volver, que el derecho al saber o el derecho a la información es un tema global. ¿Qué ha pasado en Latinoamérica? En Latinoamérica hay otros que tienen legislación, como son Argentina, parcialmente, Brasil, parcialmente, México, que es un muy buen caso. Los invito a que conozcan el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública de México. Los puede servir como fuente de referencia para que ustedes promuevan el acceso en sus archivos. Y viene trabajando recientemente España y Colombia. ¿Qué tenemos de ganancia? Que ya teníamos una ley general de archivos. Eso significa que desde que fue promulgada en el 2000, tenemos un avance considerable en materia de organización de los archivos, lo cual va a facilitar la implementación de la ley de transparencia. A diferencia de nuestros partners o de los países que también están desarrollando la ley de transparencia. En el caso de México, ellos sacaron la ley de transparencia y se dieron cuenta que de las grandes necesidades o carencias que tenía era que no tenían ley de archivos. Ahora se están poniendo al día con la ley de archivos. Bien, y si es un derecho fundamental, ¿puedo renunciar a ese derecho? ¿Alguien dice que sí? Efectivamente, no puedo renunciar. Usted tiene derecho a no hacer uso del derecho, pero no puede renunciar a él. ¿Sí? Usted tiene derecho a hacer uso parcial del derecho, también. Entonces a eso va con acceso pasivo o acceso activo. Usted hace, por ejemplo, un acceso pasivo cuando entra a la página web de una institución pública y consume la información de la página web. Ahí está haciendo un acceso pasivo. ¿Qué es lo que le tienen? ¿Qué es lo que le dan? Muchos ya han aprendido a usar el botón de transparencia, porque como la ley nos obliga a tener el botón de transparencia, pues es como un índice que les permite guiar la consulta. Entonces,
Hasta ahí es un acceso pasivo. ¿Cuándo es un acceso activo? Cuando usted tiene una demanda de información específica. Cuando usted le pide a la administración de forma proactiva. O sea, cuando se aumentan los derechos de petición. ¿Listo? Cuando usted dice en mi derecho de acceso a la información solicito y hace un plegable de información. Entonces el acceso activo es cuando demando. Pero las entidades también podemos hacer otra cosa y es no esperar a que nos demanden información, sino a conocer nuestros grupos de interés. Cuáles son nuestros ciudadanos, qué les interesa, qué quisieran consumir, que de pronto no se han dado cuenta que sería de su interés conocer y se lo disponemos de manera proactiva. No esperamos a que nos lo demanden. En Colombia pasa algo y es que actuamos por reacción, ¿no? En general en Latinoamérica actuamos por reacción. Entonces esperamos a que tengamos el problema para después ir a mirar a ver dónde está la información. Y en este ejercicio en el que ha entrado Colombia de hacer gobierno abierto, es hacer que los ciudadanos participemos más con la administración pública, de modo tal que al consumir información podamos hacer democracia, podamos participar colocando planes, proyectos, programas que ayuden a nuestra comunidad. Nuevamente terminamos dejándole la tarea a los ediles, a los alcaldes y esperando que sean otros ciudadanos con una investidura pública quienes hagan por nosotros. El ejercicio del derecho a la información, usted puede hacer partícipe de esa construcción democrática en la que puede decirle al Estado en dónde están las necesidades y también hacerle control y seguimiento. Bien. ¿Cuáles son las excepciones de las que expresa la ley? Hay dos. Una es la información clasificada y la otra es la reservada. La clasificada es la inherente a los derechos de las personas. Lo hablaban el primer día, entonces un derecho a la persona es derecho a la intimidad o protección de datos personales. Todo contenido de información pública, documento de archivo que tenga un dato personal debe ser protegido. Lo vimos el primer día. ¿Cuánto tiempo lo van a proteger? De forma ilimitada, porque es la garantía del derecho de esa persona. Quizá me hizo falta decir ahí que yo no puedo pasar, mi derecho de acceso a la información tiene un límite y es hasta que toco el derecho de otro. Yo no me puedo pasar el derecho de otro y por encima del derecho a la información están derechos como al buen nombre, el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de datos personales. Entonces, la ley estatutaria de datos personales está por encima. Usted no puede acceder a esa información por más que esté en un documento público. Por eso tiene una duración ilimitada. Y el tema de derechos de personas en datos por protección de patentes o de inventos. Información reservada cuando causó daño a intereses públicos. Y están las excepciones, son 8. La que quizá más nos suena, defensa y seguridad nacional. Hoy está protegida con la ley 684 del 2001 y hay un proyecto de ley que está en curso para actualizarlo. Seguridad pública, relaciones internacionales, investigaciones, derecho de infancia y adolescencia, justicia, salud pública y macroeconomía. Varias de estas excepciones nuevamente refuerzan los derechos humanos. Si afecta a terceros, no tengo derecho a acceder ahí. Ok, entonces, ¿a qué tengo derecho? La utilidad está en facilitarme el acceso y armar un ecosistema que facilite la democracia. Para poder opinar, para poder votar, para poder proponer nuevos proyectos, tengo que acceder a información. Por eso es útil. Para poder tener mi propia opinión y no solamente copiarme de la opinión de lo que dijo el vecino, necesito tener acceso a la información.
¿Y de dónde viene esa información? Pues de documentos públicos, que vienen a estar en dónde? En los repositorios. Puede ser que sea en formato físico, o en formato análogo, o en formato electrónico. Importante hoy de lo que he escuchado en la conferencia, rescatar. Quizá de lo que decía el director del Centro de Sistemas de los Andes, quizá la mayoría de la información que hoy se produce no está en entorno físico ni análogo, está en entorno digital. ¿Qué estamos haciendo en los archivos para conservar eso? Existe archivamiento web, de hecho el archivo tiene una guía de archivamiento web. ¿Hasta dónde están llegando nuestros procesos de gestión documental para recuperar y salvaguardar esa información? ¿O nos quedamos solamente en el mar de lo análogo? Y en ese mar entonces seguimos de forma tradicional intentando sobrepasar tales cosas como fondos acumulados, tablas de retención, PGD, PINAR, y no vimos más porque ya pareció que fuera mucho. Pero ya lo que se nos vino fue que tenemos fondos acumulados en entorno electrónico. Y tal vez no hemos dimensionado de qué tamaño es eso. Entonces, los archivos, lo decían ayer, los archivos se pusieron de moda. La señora de RTSB, sí, Tatiana Dupla, señal memoria. Archivos, Centro de Información Pública y Memoria. Por colectivo imaginario de nuestra generación, el archivo era la caja negra. ¿No? Importante, la caja negra en un avión es importantísima. ¿Cuándo? Cuando hay un accidente. Pero aquí los accidentes pueden ser salvar a un servidor público que puso una firma y necesitaba una prueba. Aquí una cosa de emergencia es garantizar el derecho de un tercero en un documento que preciso esté solamente en un archivo. Aquí la urgencia es garantizar, por ejemplo, que una persona pueda salir de un problema jurídico en una cárcel por una prueba documental. Pero no, las cajas negras no se miran hasta que uno está en emergencia. Ponerlo de moda y entrar como gestores documentales a ser parte de esto significa todo un reto de actualización, de trabajo en equipo, de no ser solos. O sea, no podemos colonizar esto solo, necesitamos armar equipos interdisciplinarios. Ya no solamente es hablar de abogados, ingenieros, archivistas o el de calidad, ese ya se volvió el equipo base. Pero ahora estamos necesitando historiadores digitales, antropólogos digitales, informáticos forenses. Estamos necesitando mucho más para poder armar un equipo interdisciplinario que gestione la información en entornos digitales de manera correcta y que haga procesos de conversión de formatos análogos a digitales de modo tal que facilite el acceso y la recuperación de los datos. ¿Para qué más me sirve? Participación ciudadana. Lo mencionaba. En la medida que consumimos datos, armamos nuestro propio criterio y eso facilita que colaboremos con el Estado. Control social y rendición de cuentas. Muchas veces los ciudadanos asumimos una posición pasiva en control del Estado y pues solamente vemos que en la mayoría de rendiciones de cuenta participan los funcionarios de la misma entidad. Y pues los demás no hacemos control fiscal solamente hasta cuando nos aproximamos a elecciones. Y entonces nos armamos el imaginario de lo que pasó en una administración por lo que otro opinó. Cuando tenemos la mejor fuente para podernos armar nuestra propia opinión, documentos de archivo. Transparencia y acceso, colaboración y acceso abierto, derechos humanos, voy a enfocarme en los dos últimos, derechos humanos y objetivos de desarrollo sostenible. ¿Alguien se ha interesado recientemente que se está poniendo más de moda en leer los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Alguno? Bueno, entonces que en este proceso tengan la posibilidad de apuntarlo y leerlo posterior. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible, que sí van desde educación, acceso a la energía, reutilización de la energía, acceso al agua. Pero lo que está
llevando todo eso detrás? Es a una democratización de la sociedad, a que reduzcamos la brecha, a que podamos hacer que los ciudadanos tengan igualdad de derechos. Y para que un ciudadano pueda acceder a esos objetivos, pueda tener igualdad de derechos, tiene que acceder a información para poder reclamarlos. De lo contrario, alguien estará haciendo la tarea y puede ser que no la esté haciendo completa. Entonces, hacer sostenible el ecosistema en el que estamos significa que tengamos un ecosistema de más datos con mayor calidad que faciliten el acceso a los ciudadanos para que puedan reclamar o para que puedan acceder y garantizar sus derechos y puedan acceder a temas como trabajo, salud, educación. Tema álgido en Colombia. Acceso a la información y uso de los archivos y documentos públicos en la transición hacia la paz. ¿Qué significa eso? Pues antes de llegar a ver qué nos pasa en Colombia, en el mundo tenemos unos buenos ejemplos. Sudáfrica, Liberia, Uganda, Brasil, Guatemala y Salvador. Ya empezaron a mostrarnos por dónde va el camino. Y ellos empezaron a exponer los datos de sus archivos para mostrar el conflicto, para mostrar procesos de paz, para mostrar verdad, para evidenciar transparencia. La gente necesita en sus procesos de recuperación, de transición a sentirse en un estado de paz, saber la verdad. Y esa información está en los archivos. Leyes de acceso que también han tenido y procesos de verdad y reparación. Por lo tanto, hoy en Colombia no estamos haciendo una cosa diferente que tomar ejemplos del mundo para hacer lo mismo en nuestro proceso de paz. ¿Qué va a garantizar? Comprender la resolución del conflicto. Ya vamos, estaría en una imprecisión de decir cuántos procesos de paz, pero hemos pasado por lo menos unos 4 o 5. Puede ser que me esté equivocando. ¿Listo? Pareciera que como que se nos volviera un ciclo, pero comprender nuestra historia puede hacer que evolucionemos. Transparencia y acceso para poder garantizar otros 4 derechos. Derecho a la verdad, derecho a la justicia en la reparación de víctimas, derecho a la reparación y garantías de no repetición. Eso hasta ahora es lo que estamos viendo. Es probable que usted, si es posible que sea abogado o que tenga en su trabajo la posibilidad de acceder a más temas de paz, tenga más cosas en las que pueda aportar acá. De pronto al final en la ronda de preguntas se anime y nos cuente. Pero es a lo que estamos haciendo como servidores públicos. Voy a hacer una pregunta. A ver, ¿cuántos son privados? Por favor, alcen la mano quienes son privados. Casi la mitad del auditorio. Considerando que un par de sillas vacías, esperaría que estamos mitad y mitad. Para los servidores públicos en particular, lo que hacemos es un llamado a que todos los procesos de gestión documental que hacemos se aceleren, sean más eficientes y podamos exponer información que puede ser por demanda o de forma proactiva para garantizar que hagamos esta transición hacia la paz de la modo más transparente. ¿Cuál es el propósito principal de los archivos? Ese pareciera obvio, pero a veces no lo es tanto. Me he encontrado con escenarios en donde la gente no sabe cuál es el propósito principal. Y es simple, acceso. Todo, absolutamente todo lo que hacemos es en pro del acceso. Hacemos tablas de retención, tablas de valoración, organizamos fondos acumulados, digitalizamos con reconocimiento de imágenes, microfilmamos, hacemos planeación documental para tener múltiples formatos, integrarnos en documento electrónico. Todo lo que hayamos visto es para garantizar el acceso. Entonces, ¿por qué terminamos convirtiéndonos en cajas negras cuando están en el archivo central? Si todo nuestro ejercicio es en pro de esto. Bien, no voy a entrar, por supuesto, en los 8 procesos de la gestión documental. Seguramente todos ustedes lo saben, están en el decreto 1080 y dice que son mínimos
Es decir, que si usted en su proceso de gestión de calidad identifica que puede tener un proceso más, siéntase en libertad de documentarlo. Solamente voy a reforzar algunos. Planeación documental. Nos han hablado, veamos qué ha pasado durante estos 3 días, se ha hablado de tener formatos para personas en situación de discapacidad. Se ha hablado de formatos de Open Data, trabajo de análisis de datos, de grandes datos en Big Data, preservación, acceso y consulta, acceso web. No sé si tiene alguno más. Lo que nos está llamando es a que tenemos que, desde antes que nazca el documento, planear cuántos formatos necesitamos. Producción documental, técnicas de reprografía, digitalización, microfilmación, fotocopiado. ¿Para qué? Para garantizar ese mismo derecho al acceso. Organización documental. Solamente puse 3 etapas, 2 etapas, son 3, clasificación, ordenación y descripción. En clasificación, ¿para qué hago cuadros de clasificación o tablas de retención? Como garantía del derecho. Más adelante la tengo que pasar mucho más rápido en la diapositiva, pero uno de los instrumentos de acceso a la información pública son las tablas de retención. ¿Qué pasaría si un ciudadano sabe cómo consultarla? Pues que puede hacer una solicitud de acceso diciéndoles, señores, archivo general, por favor solicito la información relacionada con su serie, una serie. No, contratos es una transversal, todo el mundo la tiene, una misional, entonces una misional de nosotros puede ser una que genera emoción, para darles el ejemplo completo. Su información del fondo en supresión DAS. Entonces ahí el archivo le contesta, no, esa cosa de reserva de información. Hay de clasificación también. ¿Sí? Nosotros tenemos ese fondo, pero está en reserva. ¿Y eso dónde lo expresamos? En el índice de información clasificada y reservada. Otra información que puedan decir, señores archivo general, quiero conocer todos los conceptos técnicos que se emitan sobre documento electrónico. Listo, esa información es acceso abierto. Mientras que protejamos datos personales, podemos entregarla. Pero no necesariamente tenía que saber que eso se llamaba así. Simplemente entró, accedió a la tabla de retención documental y se hizo un imaginario de lo que podía pedir. Por eso se constituye un instrumento de acceso a la información. Lo mismo pasa con inventarios documentales. Entonces hay 2 inventarios documentales que sirven para acceder. Uno son los inventarios de archivo central. También pueden ser archivos de gestión, usted lo decide. Pero mínimo el archivo central debería publicar su inventario documental. Y hay otro, el inventario de eliminación documental. Entonces, el procedimiento de eliminación dice que hay que publicar el inventario de lo que vamos a eliminar y hay que tenerlo 30 días en un sitio de máxima publicación, que puede ser cartelera, página web, lo que usted tenga, para que los ciudadanos alcancen a decir, espere un momentico, ¿pero por qué van a eliminar eso? ¿Sí? Ese es tema de transparencia. ¿Qué más podemos hacer en descripción? Podemos armar equipos o comunidades colaborativas que empiecen a compartir formatos de descripción. Entonces, lo mínimo es que uno tiene ISAT-G, ¿no? Todos se familiarizan con la norma ISAT-G, es una norma de descripción general que se hace por etapas. Entonces, si todos compartiéramos el formato de la ISAT-G, pues se nos facilitaría compartir información como lo que pasa en las bibliotecas. En las bibliotecas usted entra y mira, y entonces busca la hojarasca. Y le sale exactamente el mismo libro para todo el mundo. Oh, por Dios, me están diciendo que tengo que correr. Preservación a largo plazo, formatos. Bien, instrumentos de acceso a la información. Está comprobado que si las entidades cumplieran el 100% de estos mínimos instrumentos de acceso, facilitaríamos que la gente lograra localizar y demandar más contenido. Un dato, 9.5 horas a la semana se gasta usted buscando información, 8.3
horas a la semana en recolectar los documentos y 3 horas en volver a crear contenido existente. Y eso solamente pensando en una sola persona. Multiplique esos datos por cuántos servidores públicos hay en su entidad. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en eso? Voy a correr. Acceso y uso fácil. Disponibilidad. Es una de las características del documento de archivo. Que sea disponible, que se pueda leer, que se pueda comprender, que podamos hacer caracterización de usuarios. Y esto está relacionado con un tema de mercadeo. ¿Qué tiene que ver la caracterización de usuarios? Para los que no conozcan, pueden descargar la guía de caracterización de usuarios en el DNP, en Programa de Atención al Ciudadano. Es que conozcamos cómo quiere la gente acceder, porque varía de cómo accedemos las mujeres en un rango de edad a cómo acceden los hombres que, no sé, tienen 18 años. Cómo accede un millennial a cómo accede uno de la generación X. Entonces, ¿por qué pretendemos que todos nuestros usuarios lleguen a una sala de consulta o busquen todos en un catálogo igualito? No les gusta. Hagamos innovación en la forma en que lo presentamos. Accesibilidad y usabilidad. Lo hemos hablado en estos días con, por ejemplo, cuando miramos las personas en situación de discapacidad auditiva. Entonces, tener múltiples formatos que faciliten esa comprensión del contenido. Acceso diferencial. Cuando identifico que en mi comunidad, por ejemplo, hay personas analfabetas o tengo comunidades indígenas. ¿Cuántas comunidades indígenas atiendo? Tantas comunidades indígenas atiendo significa que debo tener la capacidad de entregarles la información en la lengua de ellos. No tengo por qué obligarlos a acceder en castellano. Ahí está por eso el derecho de petición y derecho de petición verbal. Y generar indicadores de uso. Indicadores de uso que estén orientados a la calidad del contenido. Entonces, uno de los retos que se nos empieza a presentar es tener la posibilidad de crear nuevos cargos. Por ejemplo, el curador de contenidos, que se encarga de hacer limpieza a los contenidos que presentamos en web. Y eso también hace parte de la sociedad de la información y puede estar en el grupo de gestión documental. Administración electrónica. Toda la información que esté en formato electrónico, estamos llamados a que para facilitar ese acceso, pues estemos haciendo más rápido e inmediata la información a través de interoperabilidad, conectar el Internet de las cosas, multicanales o metabuscadores. Por eso terminamos amando Google, porque lo que le preguntemos él lo trae, pero nos cuesta con nuestros sistemas de gestión documental porque no entiende nuestro mismo lenguaje o se demora o tenemos múltiples fuentes de información en la entidad y nos toca buscar en varios sistemas de información, lo cual como usuarios nos genera una experiencia que nos agota, que nos cansa, que no nos motiva. Archivamiento web, ya lo hablé. Seguridad de la información, lo hablaron ayer. Física y lógica, cómo le pongo chip a carpetas o a sistemas de almacenamiento para que no se lo sustraigan. Y un tema que deberíamos entrar ahí, inteligencia empresarial. ¿Qué es hacer inteligencia empresarial? Es que podamos reutilizar la información, generar nuevo contenido y darle un valor agregado para que los gerentes puedan tomar decisiones. Y nuevamente los archivos tienen grandes fuentes de información hacia el pasado, pero que los gerentes no conocen porque no pueden acceder fácilmente, porque no tienen visualización de esos datos pasados y entonces terminan tomando decisiones de volver a mandar a hacer informes que ya estaban o que simplemente eran actualizarlos o con información parcial, pero no encontraron la información que era nuestro deber en gestión documental disponérsela desde los archivos. Y tener un perfil innovador en archivos. Ese es un llamado que toda la semana, ya está siendo la 4ª semana de la innovación, estamos incentivando a que se haga. ¿Cómo hacemos innovación en los archivos? Bueno,
con procedimientos, seguridad, pero por ejemplo, en servicios y productos. Es probable que usted me haya visto en otra conferencia y vengo hace tiempo haciendo la misma recomendación. Pero imagínese que si a usted le gusta la información digital, pues usted no pretende ir a una sala de consulta en un archivo que de pronto puede ser frío, en donde no puede tomar tinto para preservar los documentos, pero sería fantástico que pudiera acceder desde su celular o su tablet porque le llegan mensajes de alertas de información que están recolectando de informes que estaban en el archivo almacenados y que producto de una muy buena digitalización están accesibles en su tablet. ¿Sería interesante? Listo, y eso es un nuevo servicio. Y si usted logra posicionar un servicio como eso o un producto, es probable que la organización empiece a mirarlo ya no como los del archivo, sino los gestores documentales que me están proveyendo información oportuna con datos relevantes. Señores, vengan para acá y trabajamos más de la mano. Tendríamos usuarios satisfechos, nuevos contenidos, especializaríamos los cargos, porque quizá uno de los retos es eso, que el archivista termina haciendo de todo. Y pues así no funciona. Y no funciona no solamente en los archivos, sino que tomemos ejemplo de un abogado sabe de todo, sabe un poquito de todo como base, pero se especializan. Un médico sabe un poquito de todo, pero se especializa. En los archivos debe pasar lo mismo. Usted, señor archivista o gestor documental, sabe un poquito de todo, pero adquiere una especialidad en acceso a la información, en documento electrónico, en preservación. ¿Listo? Y construimos comunidades colaborativas en participación ciudadana. Imagínese que usted de los territorios, ¿quiénes no son de Bogotá? Ya estoy terminando. La mayoría, fantástico. Los que no son de Bogotá, imagínese que usted pudiera armar una red de trabajo de archivistas de su departamento y que entre ustedes pudieran pasar por los diferentes municipios de los departamentos mirando cuáles son esos nuevos servicios, productos o tecnología innovadora que están implementando. Cómo pueden compartir sistemas de información y catálogos de acceso a la información. Y podrían darnos un ejemplo. Hoy uno de los departamentos que se empieza a destacar en transparencia, en los índices de transparencia, es Boyacá. Entonces ya empezamos a tener esos muy buenos ejemplos después de 4 años de implementación. Ay, pásate. Política pública de acceso a la información. Estas son las entidades líderes, por eso el archivo, fuera de ser una entidad líder de la política archivística, hace parte del grupo de entidades que implementan la ley de transparencia. Promoción, diseño e implementación está con Secretaría de Transparencia, que es de la Presidencia de la República, MINTIC, el Departamento Nacional de Planeación, la Función Pública, el DANE y el Archivo General de la Nación. ¿Quién es el órgano garante? El Ministerio Público, a través de la Procuraduría General de la Nación. ¿Cuáles son los instrumentos de medición? FURAC e IGA. ¿Listo? FURAC para el nivel central de la rama ejecutiva, IGA para todos los territorios. ¿Cuál es la encuesta de percepción? Los servidores públicos ya están contestando la encuesta de DANE de gestión. Ahí viene encuesta de percepción de transparencia. Y va a salir uno más reciente que está sacando la Procuraduría, que se llama el ITA, el Índice de Acceso y Transparencia. Índice de Transparencia y Acceso a la Información. Voy a pasarme esto. Conclusiones. A mayor acceso a la información, disminuye la percepción ciudadana de corrupción. Está comprobado. La gente cree que en el servicio público hay mucha corrupción, pero a veces es más desinformación. Pero podemos facilitar que la gente haga participación ciudadana a través de mayor acceso a la información. Implementación planeada y escalable. ¿Qué significa implementación escalable? Pues que usted no tiene que salir a hacerlo todo el tiempo, pero puede hacerlo gradual y en armonía con otras políticas de eficiencia administrativa, calidad, tecnología, gestión humana.
Equipos interdisciplinarios autónomos en gestión de información. ¿Qué es autónomos? Lo digo porque a nosotros nos toca contestar varias asistencias técnicas de esta naturaleza. Y lo digo con total respeto, pero es una retroalimentación a lo que hoy nos pasa. Algunas entidades esperan que el Archivo General de la Nación vaya y le diga a los jefes lo que deberían hacer en la conformación de equipos o en la implementación de las metas de gestión documental. Cuando la norma ya está escrita, cuando existen escenarios de debate, cuando hay cursos. Entonces, ¿qué está pasando con el gestor documental que no logra posicionarse? Deberíamos fortalecer las competencias para ser más autónomos en esa venta hacia nuestros niveles directivos de la importancia de gestión documental y no depender tanto de una institución y de su capacidad administrativa. Toda meta en gestión documental bien lograda suma para facilitar el acceso. Entonces, si usted su meta el próximo año es documento electrónico, va a facilitar el acceso, digitalización, bueno. Suministrar información de calidad, completa y fiable. Eso es lo que esperan nuestros usuarios. Si no está completa, fiable, ya no empiezan a sentir seguridad de que seamos una fuente de información a la que quieran recurrir. Adhiérete, haz que suceda. Esto lo podemos repetir en diferentes escenarios. Solamente que esto se haga realidad depende de ustedes en cada una de sus instituciones. Y que esto pueda suceder es parte de esos equipos que se empiezan a formar y de hacer que los gerentes nos apoyen y que hayan equipos interdisciplinarios fortalecidos. Y la última es una invitación para el próximo 28 de septiembre. Se celebra el Día Internacional de Acceso a la Información. Entonces estaremos en la veeduría distrital haciendo un evento de acceso a la información, al cual están invitados. Pueden entrar a la página de la veeduría a inscribirse, ya se van a abrir las inscripciones, y a que nos ayuden a promover este derecho que tenemos todos los ciudadanos. ¿Listo? Muchas gracias, espero que haya quedado algo. Un espacio de 3 preguntitas. ¿No hay preguntas? ¿Tan claro o fue que nos faltó tinto? Yo tengo una inquietud con respecto. Tú hablabas primero de que las entidades de carácter público debían de ser proactivos con respecto a la gestión de su información. Sabemos que hay normatividad acerca de la transparencia de la información a nivel Colombia, pero ¿qué hacemos desde la Procuraduría como ente veedor para garantizar que por lo menos que las entidades por lo menos no son corruptas? Por decirlo, tú decías, no hay corrupción. Y ¿listo? todos me cayeron encima, eso fue ovación pública. No, sí, o sea, eso es un tema que me parece importante, y es que decimos que somos transparentes al ser proactivos, pero en el ser proactivos yo pienso que se debería establecer unas delimitaciones de qué es lo que las entidades públicas deberían de publicar, de garantizar para que las personas puedan tener acceso. Hoy en día muchas personas no acceden a la información porque primero tienen total desconocimiento de cómo hacerlo, y segundo, porque lo que tú decías, preguntar y ahí mismo te callan. Entonces, ¿qué hacemos desde la Procuraduría para garantizar que haya un cumplimiento normativo y al mismo tiempo pues sea más fácil el acceso a la información? ¿De dónde vienes? De Cali. ¿Y de qué entidad? La Francol. ¿Tu nombre es? Catalina Vázquez. Catalina. Bueno, vamos a hacer una aclaración. Creo que me estás hablando, oye, en la agenda decía que venía la Procuraduría, pero hubo un cambio al final, por eso en la presentación lo que pasa es que no soy de la Procuraduría, represento al Archivo General de la Nación. Entonces te voy a contestar desde mi posición, ¿listo? Hago una aclaración.
no es que sea que el hecho de publicar más información seamos más transparentes, no, generamos una percepción de mayor transparencia y menos corrupción. ¿Listo? Entonces esto es un tema de opinión pública. En mayor cantidad de información que el usuario o el ciudadano puede acceder, su percepción es que le estamos contando más cosas. Y eso genera una percepción de transparencia. Nosotros, servidores públicos que manejamos archivos, no podemos garantizar si el hecho de corrupción se materializa o no. Esa no es nuestra misión. Listo, eso lo dejamos a la ley. Podemos garantizar el facilitar el acceso, el ampliar el contenido. Esa es nuestra misión. Hasta ahí podemos llegar. La segunda parte fue que cómo podemos saber. Bueno, entonces ahí reitero. La ley en sí misma nos da unos contenidos mínimos que están indicados en la ley y se llaman esquema de publicación de acceso a la información. Pero en la medida en que yo conozco a mi ciudadano, a mi usuario interno y externo, sé qué consume, qué quiere, en qué horario, cómo lo quiere, y le suministro la información de ese modo, le puedo exponer contenidos de carácter misional que posiblemente están en los archivos centrales y que nadie se acuerda. Ahí estoy haciendo información o transparencia activa. Que me salgo del esquema del índice de información y le pongo más información para que consulte y pueda ejercer otras acciones como participación ciudadana, control social. ¿Sí? ¿Es suficiente? Bien. Desarrollo de todas estas con el tiempo vamos a empezar a borrarla. ¿Sí? Yo creo que hay que... Es perfecto. ¿Su nombre es? Jairo, mire. Por eso la invitación es que hagamos estudios de usuario o caracterización de usuario. Porque no se trata de digitalizar a criterio de quien maneja el fondo, sino de saber qué quieren y qué población estaría interesada en contenidos. Para eso podemos hacer parte del equipo interdisciplinario a mercadólogos que hagan ese tipo de estudios. No podemos cargarnos de todo, pero podemos construir muy buenos equipos para saber cómo lo quieren. De manera tal que no gastamos recursos intentando digitalizar todo el fondo y de pronto en 5 años eso se elimina, sino sabiendo bajo demanda qué quiere la gente. ¿Alguien más? Buenas tardes, Isabel González. Gracias por su presentación, muy ilustrativa. Tengo dos preguntas. La primera, ¿el índice de información clasificada y reservada se debe publicar en la página web y esto es mandatorio por ley? Sí, señora. Sí. Segunda pregunta, los dos inventarios que menciona, el inventario de archivo central y el de eliminación, ¿también? El de eliminación está por una norma de AGN, sí, hay que publicarlo. Y en la diapositiva había uno que es el inventario de activos de información o registro de activos de información. En la ley de 1712, en la estatutaria, también se tiene que publicar. Entonces, hay que hacerlo. ¿Cuál es la recomendación de lo que hemos visto quienes empezaron a hacerlo? Háganlo sincronizado. Entonces, que su tabla de retención, su inventario documental, su inventario o registro de activos de información, digan lo mismo. Que sea el mismo tipo documental, que sea el mismo soporte. Háganlo en simultáneo. 2 personas que hagan la tarea, no sé, dependiendo del tamaño de su entidad. Pero cuando sistemas va para un lado y gestión documental va para el otro, uno cruza los inventarios o cruza las tablas y se da cuenta del error. Y ahí va a salir en delita. Creo que ya, no sé. Gracias por su presentación, pero mi nombre es Héctor Arsenio Ordóñez. Pero más que tener en la página web, como dice la ley 1712, toda la información pertinente, desde la visión, misión, todo lo que tiene que, presupuestos, es una capacitación y yo llamo a
la mayoría yo soy empleado público, llamo a que primero tenemos que capacitar y socializar al interior de la entidad. Porque si tú vas a mirar, ¿ustedes saben consultar cómo consultan estos activos o cómo consultan? A veces la gente no sabe cómo acceder a la página. Entonces, primero la capacitación al interior y después socializar. Tenemos las redes sociales para socializar cómo debe consultar la ciudadanía. Y con eso nos evitamos que nos lleguen PQRs, porque ya la información está colgada y nos dicen, no, es que necesitamos este documento. Mire, ya usted puede acceder a ese documento. Necesitamos el presupuesto, ahí ya está colgado. O sea, toda la información está colgada en transparencia de acceso a la información. Lo que necesitamos es socializarlo. Socializamos otras cosas que no le interesa a la ciudadanía y no socializamos lo que realmente debe interesarle a la ciudadanía. Los medios de comunicación deberían socializar esa parte también, en lugar de estar en otras cosas que todas las veces vemos más cosas que no debían comunicarse y esto que sí le interesa a la ciudadanía no lo comunicamos. Bien, voy a hacer una cuya. Gracias, don Héctor, porque al final del año vamos a disponer las entidades que implementamos la política, un material que está preparando Presidencia, videos, cursos que están dirigidos a niños, adolescentes, servidores públicos y ciudadanía en general, armando casos de uso. Entró en vigencia, se promulgó en el 2014, vamos a entrar al 2018, hacemos la evaluación y miramos que lo que nos falta es que ya tenemos a muchas entidades en el Estado preparadas con la información dispuesta, publicada en sus páginas web. Ahora la tarea es socializar con la ciudadanía, que sepan cómo acceder, cómo pueden acceder al derecho inherente. Entonces, con eso cierro, ya me están diciendo que no podemos más preguntas. Una última pregunta. Listo, la última. Invitación, cuéntenle a sus familias, a sus amigos, que tienen este derecho y que lo pueden hacer exigible. Buenas tardes, Hernán Parada del IDEAM. Según la ley 1712, se puede decir que el acceso a la información es sinónimo de acceso a los documentos. Eso fue filosófico. Acceso, lo voltearía. O sea, ahí sí me toca en actitud filosófica, no podía darte una respuesta, pero si solamente me preguntaran a Marcela Camacho qué piensa de eso, creo que facilitar el acceso al contenido de los documentos facilita el acceso a la información, ¿no? Para un ciudadano, simplemente un documento pueden ser datos que no le digan nada. Adquiere carácter de información cuando eso es relevante para él en su consulta. Yo puedo tener muchos documentos y pues, si ese no es mi tema de investigación o de lectura, pues son datos y ya. Si adquiere un valor para alguna función, alguna actividad que tengo, es información. Entonces la voltearía. El garantizar el derecho, el garantizar el acceso a los documentos públicos, me garantiza el derecho al acceso a la información. No sé, pero te dejo porque puede ser que me tengas una sorpresa más. Bueno.